Muy bienvenidos a Cumbres de la Música Popular Chilena, conversaciones con sus creadores, un ciclo de 4 encuentros de conversación con connotados artistas de amplio reconocimiento y trayectoria que este 2021 conmemoran aniversarios de algunas de sus obras más relevantes y conocidas de nuestra música. Espero que disfruten la entrevista de hoy. Mario Mutis, de Los Jaivas. Cumbres de la música chilena se llama este ciclo de conversaciones. Estamos ahora en el Teatro de la Casona San Enrique, revisando discos que han sido importantes para la música nacional de las últimas décadas. Particularmente vamos a hablar ahora de este discazo que tengo en mis manos, es Alturas de Machu Picchu, de Los Jaivas. En este espacio conversamos con los protagonistas de esta historia. Vamos a estar ahora con Mario Mutis. Bienvenido a esta conversación. ¿Cómo está, señor? Gusto de verlo. Bajista, fundador de Los Jaivas. Si vamos al detalle que tiene este disco, acá atrás dice Mario Mutis, bajo, guitarra eléctrica, zampoña, quena, voz. Eso es lo que tú tocaste en este disco. Bueno, ahí dice eso, no estoy tan seguro, si no hubo otras cosas más por ahí. Mucha gente no sabe que este disco Alturas de Machu Picchu fue un disco por encargo. ¿Bajo qué circunstancias ustedes recibieron esta propuesta para hacer un disco de estas características? Bueno, estamos hablando de los años 80, comienzos de los años 80, y nosotros vivíamos en ese momento en Châtenay-Malabry, en Francia, al sur de París, en una casona gigantesca donde estábamos toda la familia, éramos más de 20 personas, con los niños, qué sé yo, y un día, bueno, ese lugar era un lugar donde llegaba mucho latinoamericano. Estaba de moda los golpes de Estado en ese tiempo. Entonces muchos latinos llegaban a Francia, a París especialmente, y el 80% iban a visitarnos a nuestra casa. Y un día, dentro de toda esa aglomeración de gente que normalmente llegaba a esta embajada, digamos, no oficial, aparece un señor que se llamaba Daniel Camino, digo se llamaba porque murió hace algunos años, un peruano que se llama Daniel Camino, que era un productor peruano, productor de cine, de telenovelas, de espectáculos, de cine fundamentalmente, y nos viene a proponer un proyecto. Y el proyecto era hacer una gran cantata latinoamericana con participación de artistas de varios países, de Argentina, de Perú, estaba Chabuca Grande involucrada, la Mercedes Sosa en Argentina, y era un proyecto gigantesco, y la gracia que tenía era que era Alturas de Machu Picchu, grabado en las ruinas o en el santuario de Machu Picchu. Bueno, este compadre estuvo ahí un día entero, hasta altas horas de la madrugada, conversando el proyecto, y nosotros, claro, qué bonito, maravilloso y todo, hasta que se fue a Perú, y nosotros dijimos, este compadre está más rayado que un charango, ¿cómo vas a hacer un proyecto de esa magnitud, de esa naturaleza, que demanda un gran trabajo durante mucho tiempo, hacer un disco completo, crear, grabar, y después la tremenda producción logística que hay que hacer para llegar a Machu Picchu con instrumentos, con equipos de sonido, Era un proyecto bastante poco realizable, poco práctico, digamos, de hacer. ¿Hubo dudas entonces en un primer momento? O sea, el proyecto era muy bonito, muy entretenido y todo, pero era un proyecto más de todos los que o se nos ocurrían a nosotros o la gente, los amigos nos proponían. Y cuando se fue Daniel Camino dijimos, este gallo está cucú, pues, ¿cómo se le ocurre hacer un proyecto de esa naturaleza? ¿Dónde vamos a sacar, no sé, millones de dólares para hacer, no sé, uno se imagina un volumen gigantesco de logística? Y bueno, pasó esa cosa, y al poco tiempo después, yo no me acuerdo, 2 semanas, 3 semanas, nos llama Daniel Camino por teléfono y nos dice, ya me conseguí el santuario, me conseguí las ruinas de Machu Picchu para hacer el audiovisual.
Ah, chuta, ya, pues. Él era pariente o una señora, o era, digamos, tenía algo que ver con el presidente peruano en ese momento, que era, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero en ese momento él tenía contacto con la presidencia de la República y se consiguió a través de eso Machu Picchu. Y nos dijo, bueno, tienen que enviarme música para yo poder terminar y conseguir la logística que necesito, canales de televisión, transporte, alojamiento, qué sé yo, todo lo que significa ir hasta ese lugar. Y teníamos además que grabar el disco. Bueno, finalmente a nosotros nos sorprendió ese llamado en el medio de una gira europea que estábamos haciendo, estábamos en Alemania, Belaún de Terry se llama el presidente. Estábamos haciendo una gira y en ese momento estábamos en Alemania y hicimos 2 temas en esa gira, fundamentalmente. Y los grabamos las voces, que fue Suya Nacer conmigo, hermano. Y el otro tema también que enviamos fue Del aire al aire. Del aire al aire tiene una historia muy especial porque fue, en ese tiempo nosotros tocábamos en el escenario con un músico argentino que se llamaba también Albertito Ledo, que él tocaba charango, cuatro, quena, zampoña, todos los instrumentos, digamos, de tipo folclórico. Y él en algún momento decidió dejar al grupo, dejar de vivir en Francia y en Europa y se quería ir a Estados Unidos a probar suerte, a ser solista, a grabar sus discos, porque él tenía sus ideas musicales. Pero nos dejó de regalo un tema grabado que lo grabó ahí en el estudio, en el living de la casa, mejor dicho, porque estudio es mucho decir. Había una grabadora, sí, pero no era un estudio. Y él grabó un tema y se fue. Chao, le fue bien. Y un día estaba Eduardo, dice, él cuenta, haciendo su cama y se acuerda de este tema. Y cuando levanta la sábana así, haciendo la cama, pum, le llega como un viento en la cara, así. Entonces dice, del aire al aire, dice. Del aire al aire es el primer poema de Alturas de Machu Picchu. Y que nosotros escuchamos después, a instancias de Eduardo, el tema y lo relacionamos con Machu Picchu y le pusimos el nombre Del aire al aire. Pero Albertito no lo hizo pensando en Machu Picchu, sino que él hizo un tema con zampoña, como con mucho viento, digamos, con mucho espacio. Y ese tema finalmente se convirtió en el primer tema del álbum que se llamaba Del aire al aire, que lo grabó Albertito Ledo, el solo, en L'Église, en nuestra casa. Y esa versión que grabó él en nuestra casa fue la versión original que se puso en el disco, no se rehizo en estudios posteriormente, sino que lo que él grabó en nuestra casa es lo que existe en el disco. Increíble, ahí quedó la introducción. Sí, y con pajaritos que grabaron un día que veníamos llegando a una gira con unos palos largos, así con unas cañas, grabando pajaritos que llegamos al amanecer de una gira. Y había millones de pájaros y todos corriendo a buscar los instrumentos, a buscar el micrófono, los cables, y empezaron a grabar los pajaritos. Y él grabó con esos pajaritos. Y el tema quedó ahí guardado hasta que descubrimos que era Del aire al aire. Y el ingeniero de sonido en la Pathé Marconi, donde grabamos, dijo, yo lo voy a mezclar, lo voy a arreglar, lo voy a peinar, a ponerle un reverb, una cuestión, pero no necesitamos grabarlo nuevo, está muy bien grabado, está espectacular. Y quedó como primer tema. Entonces, con el llamado de Daniel Camino, diciendo ya tenemos aquí las ruinas de Machu Picchu, el proyecto empieza, digamos, a cobrar vida. ¿Y ustedes eran cercanos a la poesía de Pablo Neruda en ese momento o tuvieron que imbuirse de una manera particular para este proyecto? Bueno, uno conoce a Neruda desde que nace en este país, porque Neruda es uno de los máximos exponentes de la literatura nacional y mundial. Y uno conoce, claro, los 20 poemas de amor, los versos del Capitán y un par de cosas más, pero yo sabía que existía Alturas de Machu Picchu, pero nunca lo había leído, el poema. Y del canto general había leído, no sé, 3 páginas de todo el libro, que es un libraco gigantesco. Entonces, el primer desafío era leer el poema y conocer de qué se trataba esto de Machu Picchu. Y por otro lado, nunca habíamos estado en Machu Picchu tampoco. Entonces nos conseguimos, me acuerdo, una foto así como de este porte de Machu Picchu y la pusimos ahí en la pared para decir, y nos inspirémonos en Machu Picchu, con los cerros, las quebradas, todo lo que tiene ese lugar, digamos, tan espectacular en su geografía. Y bueno, le mandamos los 2 temas a Daniel Camino
Y él, con esos dos temas, él hizo toda la logística de la producción. Se consiguió, por ejemplo, el apoyo de lo que era como Televisión Nacional en Chile, pero Televisión Nacional Peruana. Hicimos un convenio con Canal 13, porque la televisión peruana en ese momento no tenía los medios técnicos para grabar un audiovisual de esa naturaleza, y Canal 13 sí los tenía, que era la última tecnología, la última chupada del mate, etcétera, etcétera. No existían todavía los videocassettes. Entonces las máquinas con que fue Canal 13, o la máquina con que fue Canal 13, era una cámara gigantesca con un grabador 3/4, que era una cosa que pesaba 1 tonelada, que iba una persona especialmente llevando el grabador. Okay. Y con ese equipamiento hicimos un convenio Canal 13 con Televisión Nacional Peruana. Y Daniel Camino se consiguió además, con la Fuerza Aérea Peruana, se consiguió 2, no 1, sino que 2 aviones Hércules, que nos fueron a buscar, digamos, nos fueron a buscar y nos llevaron hasta Cusco. Bueno, eso sucedió cuando el disco ya estaba terminado. Cuando ya llegamos a hacer el audiovisual, digamos. Claro, pero antes que se terminara el disco, yo recuerdo, por las grabaciones que he escuchado, de los últimos años de la década de los 60, cuando los jaivas dejan de ser la orquesta de baile que se llamaba High Bass. High Bass. Y pasa a llamarse los jaivas, que el lenguaje de la improvisación era, digamos, estaba muy presente en esas primeras grabaciones de los jaivas. De hecho, el primer disco, que se llama El Volantín, que está cumpliendo 50 años ahora, es un disco de improvisaciones. 50 años. 50 años. En este contexto de cómo surgió esta propuesta de Altura Machu Picchu, ¿ese lenguaje de la improvisación está presente de alguna forma? Absolutamente, absolutamente. Es decir, el lenguaje con que nosotros pretendimos cambiar de lo que era una orquesta con corbata de humita, chaqueta, peinado a la gomina y muy compuestito, digamos, y pasamos a ser los locos estos que hacían música por todos lados, que era 100% improvisación. La intención era justamente sacar de nuestro interior lo que éramos como personas, como músicos, nuestras experiencias, y plasmarlo en una cosa que no tuviera paredes, no tuviera contenciones, muros, nadie nos dijera qué podíamos y no podíamos hacer, sino que es una expresión libre. Y eso es la improvisación finalmente. Y eso se convirtió en un método creativo para los jaivas que existe hasta el día de hoy. Y en Machu Picchu obviamente también estuvo presente. Hay uno de los temas que nace de justamente una improvisación que se tomó desde la primera nota hasta la última nota, se transcribió a partitura y es exactamente lo que se hizo en la improvisación en ese momento, que partió con el piano de Claudio y el bajo. Y con esos dos instrumentos se hizo una grabación que finalmente, como en la mitad del tema, se incorpora Gabriel con una batería y con una caja, que es típico del tema ese. Claro. Y eso quedó. Y después ya en grupo completo empieza el gato, le puso las quenas en una parte, el canto va acá, el coro va acá, no sé, y se hizo el arreglo sobre esa improvisación. Pero la base del tema, nota por nota, sin cambiarle una sola coma, es una improvisación, 100%. ¿Fue muy complejo trabajar bajo presión? Porque entre que llegó esta propuesta y el disco se grabó, fue en muy poco tiempo. Fue en poco tiempo, pero la verdad que no nos dimos ni cuenta el tiempo que pasó. Que uno se mete en un proyecto, se embala y se encierra y trabaja, y estábamos tocando a veces 24 horas sin parar, buscándole las 4 patas al disco, digamos, del tema, del sonido, y tú no te das cuenta y vas progresando. Y después cuando llegas al estudio, ahí empiezas a escuchar de verdad lo que tú estabas soñando que existía en el taller, digamos. Y ahí tú le agregas que la perilla no sé qué, el sonido no sé cuánto, la guitarra le cambian las cuerdas, esto no sé qué, le sumas un efecto, no sé, y empiezas a construir ya el sonido final. Así que fue una experiencia espectacular, te digo, porque fue casi un ritual que uno como que entra a una misa y no sale hasta que terminó. Claro. Y me imagino que también hubo muchas anécdotas en esta grabación. Por ejemplo, hay una particular de Gato Alquinta con el último tema, que es la Poderosa Muerte, o sea, el último tema que se grabó del disco. Se grabó, lo último que grabamos fue la voz de Gato en La Poderosa Muerte. Y teníamos que terminar esa noche porque después nos veníamos a Chile.
Entonces había que terminar y hacer todo, la mezcla, toda esa noche y terminar y chao, y se acabó el estudio, no había más. Entonces teníamos que grabar La Voz del Gato. Entonces La Poderosa Muerte es un tema complejo de cantar, no es fácil, es largo. No es un tema de 3, 4 minutos, dura 12 o 11, no sé, o 13, es una cuestión eterna que no termina nunca. Y Gato justamente va a cantar y nos damos cuenta que está absolutamente afónico, con la garganta cerrada que no podía hablar. ¿Y cómo iba a cantar? Entonces todos ahí pensando a las 2 de la mañana, ¿cómo hacemos para grabar La Voz de Gato? Y a alguien de los que estaba ahí, creo que fue a René, si no me equivoco, a René Olivares, se le ocurrió decir que él conocía unas monjitas en París que ponían inyecciones y que no sé qué. Y finalmente llegó una monjita de esas monjas que existían antes en las películas, que eran como unos gorros así gigantes. La novicia voladora. La novicia voladora. Ese tipo digamos, de monja llegó en una bicicleta a las 3 de la mañana al estudio. Y venía a ponerle a Gato una inyección de azufre. Okay. O sea, más demoníaco no podía ser. Entonces el Gato se puso la inyección a poto pelado ahí, bajamos las luces del estudio, esperamos como 20 minutos, le dijimos, a ver, prueba, empieza a cantar. Y el Gato se empezó a cantar como despacito, como temeroso de no dañarse más la voz. Y empezó a cantar, empezó a cantar, empezó a cantar y de repente empezó a invadir todo el estudio con un vozarrón gigantesco que era impresionante. Yo no sé cómo logró traspasarse de un tipo que no podía hablar y que hablaba así, a sacar esa voz que tú escuchas hasta el día de hoy en ese tema y que es realmente impresionante. Y el Gato se cantó toda La Poderosa Muerte, lo hizo fantástico y cuando dijo... El técnico dijo, ok, lo tenemos, estábamos terminados. Y el Gato dice, oye, ¿por qué? Y le volvió la barronquera, no podía hablar de nuevo. Pasó el efecto del azufre. Fue como un lapsus, pero preciso. O sea, a los 5 minutos de terminar ya no podía hablar de nuevo. Impresionante. Y la monja era un misterio, de dónde salió, yo no tengo idea. Alguien conocía el lugar, no sé, un monasterio, no tengo idea dónde la sacaron y llegar a las 3 de la mañana en una bicicleta por París. Y poniéndole inyecciones de azufre, era una historia, una anécdota, digamos, bastante espectacular, pues, bastante especial. Sí, sí. Bueno, cuando se publica Alturas de Machu Picchu, su impacto es inmediato y los trae, de hecho, de vuelta a Latinoamérica después de un rato, particularmente Argentina, sí, Chile y Perú. Y en Chile, en particular, con tres conciertos en el Teatro Caupolicán que todavía son muy recordados por mucha gente que fue ahí. ¿Cómo fue para ustedes volver en esas circunstancias? Bueno, veníamos llegando de un buen lapsus que no veníamos a Chile y en realidad nos encontramos con un país que había cambiado bastante. Era casi otro país, desde que nos fuimos hasta que regresamos. Y por otro lado había una ausencia, yo diría casi total, de actividades musicales, actividades artísticas, conciertos, no sé, obras de teatro. Era como que se había borrado de la historia todas esas manifestaciones, digamos, de tipo artístico, por razones que todos sabemos. Entonces, que aparezcan estos tipos que vivían en Francia, que se habían ido con un disco como Machu Picchu y tocando en un teatro masivo y popular como el Caupolicán, en realidad fue un batatazo y las colas daban vuelta a la manzana y todo el mundo estaba ansioso de recibir algo que tuviera que ver con música, con arte, con cultura, con un respiro así importante. Había una ansiedad, una carencia, pero realmente que llamaba mucho la atención. Era una cosa casi como que tú te estás ahogando en el agua y de repente sacas la cabeza y respiras y dices, ¡ah! Y eso nos pasó. Y vimos lo que pasó en el Caupolicán y fue espectacular. Fue una cosa pero que te paraba los pelos, todo lo que estaba pasando en ese lugar y lo que nosotros provocábamos. En primera instancia con Machu Picchu, porque tampoco no sabíamos tanto el tema, porque estaba recién hecho, recién terminado. Entonces fue una experiencia realmente impactante para nosotros y como que dijimos, oh, de veras que somos chilenos, de veras que somos latinoamericanos, de veras que existe la música, existen los conciertos, existen todas estas cosas.
que eso lo hacíamos normalmente en Francia, en Europa, ya para nosotros era habitual hacer giras y conciertos, pero venir a Chile y encontrarnos con esta sequía absoluta fue muy impactante. La gente lloraba, qué sé yo, era una cosa potente desde el punto de vista anímico, de emocional. Catártico. Sí, era impactante. Y hagamos otro y después hagamos otro y no terminaba nunca. Y bueno, y finalmente a alturas de Machu Picchu quedaron solamente los Jaivas, porque el proyecto inicial era Mercedes Sosa, Chabuca Bueno, Grande, sí, y pues quedaron claro, los esa Jaivas. me la salté esa parte porque finalmente era muy complicado el punto Claro. logístico, grabar, ya componer. ¿Cómo íbamos a componer con la Mercedes en Buenos Aires, la Chabuca en Lima? Y no sé, un montón de complicaciones, era muy difícil. Entonces al final nosotros hicimos el trabajo, pues lo estábamos haciendo en Francia, o sea, no teníamos mucho contacto. En ese tiempo no existía ninguna de las cosas digitales que existen hoy día y la comunicación era vía telefónica o teletipo. Esas máquinas como escribir, que sean o telegrama, ¿no? Era imposible trabajar en conjunto, trabajar en comunidad, era muy difícil. Al final lo tuvimos que hacer solos finalmente. Claro. Hoy te voy a mostrar brevemente en este dispositivo algunas imágenes para que lo tengas ahí, de Machu Picchu, ahí en las ruinas de Machu Picchu. Tú me comentabas hace un momento cómo fue la logística ahí. Entiendo que habían arqueólogos incluso supervisando. Bueno, eran los que están a cargo de Machu Picchu, que hasta el día de hoy están encargados de las ruinas, digamos, que en ese tiempo se llamaban las ruinas, ahora se llama el santuario, le cambiaron nombre y ahora Machu Picchu es el pueblo que está abajo. Ya. La ciudad o el pueblo que está antes de subir al cerro, hoy día se llama Machu Picchu, antes era Aguascalientes y Machu Picchu eran las ruinas, que ahora es el santuario, o sea, cambiaron un poco todo el sistema. Entonces los arqueólogos cuando veían, nosotros con piano de acústico, con batería, con 30 personas subiendo los instrumentos y las cosas a la punta del cerro, un director lo pedía, decía, me van a arruinar las ruinas, decían los arqueólogos. Van a arruinar las ruinas. Me van a arruinar las ruinas. Y estaban todos súper preocupados porque para ellos es un lugar muy importante, muy sagrado. Bueno, para nosotros también, por supuesto, nos teníamos el mayor cuidado de no dañar ni no hacer ningún daño, digamos, a la estructura. Yo conozco mucha gente que va a Machu Picchu y al santuario, no a las ruinas, va a Machu Picchu y escucha el disco. Sí, para ver qué tiene que ver la música. Es lo que me pasó a mí cuando llegué la primera vez, que llegamos al hotel. Hay un hotel arriba en Machu Picchu, que en ese tiempo era un hotelito así pequeño, digamos, poco elegante, si tú quieres, era más bien campestre. Hoy día es un tremendo hotel. Y lo primero que yo hice fui con una casete, con un Walkman, a subir al cerro y escuchar de ahí la música que habíamos grabado, que veníamos llegando con esa música recién grabada, y estar ahí y mirar el paisaje y ver si la música que nosotros habíamos hecho, ocupando el poema de Neruda, musicalizándolo, tenía que ver con Machu Picchu, porque nunca habíamos estado, era la primera vez que llegábamos a Machu Picchu. Entonces esos tres elementos, Machu Picchu, Neruda y la música que nosotros habíamos hecho, calzaban con todo ese entorno, esa maravilla que existe todavía ahí. Y yo me acuerdo que me empiezo así como a arrugar, como una pasa, empiezo así como, y de repente cuando viene el águila sideral, por ejemplo, el tema del águila sideral, pasa un cóndor volando así, a la altura de mis ojos, así, volando. Wow. Y yo escuchaba la música y dije, me estáis hueveando, decía yo. Y calzaba Increíble. todo perfecto, calzaba todo perfecto. En unas partes de la música, y se ponía a llover, porque ahí están las 4 estaciones en el día. Llueve, hace frío, hace calor, hay viento, se quita el viento. O sea, hay atardeceres, hay amaneceres, y está todo como si fuera la tierra que está girando rápidamente, está pasando todo en un mismo día. Claro. Y pasó. Yo dije, que no era como sacarse un edificio de encima, porque a lo mejor la música no tenía mucho que ver con el lugar. Empecé a entender lo que Neruda quería decir con algunos poemas sobre ese lugar. Por ejemplo, él decía serpientes de plata. Entonces uno en París se imaginaba
que una serpiente pasaba entre medio de la maleza y con el sol brillaba y se escondía, una serpiente de plata, que era una imagen. Pero cuando estoy sentado en la casa, el vigía mirando y el sol está ya como al mediodía, ponte tú, en su cenit, y la serpiente de plata no era una serpiente, era el río Urubamba que se veía abajo con el sol, y era una serpiente de plata que atravesaba todo el valle, y era una cuestión espectacular. Y ahí uno empezaba a encontrarle razón a Neruda en algunas cosas que decía, porque si de otra manera era difícil entenderlo, porque Neruda no es un tipo fácil de leer y de comprender, porque las imágenes que tiene de repente son muy, muy herméticas, en que no, uno tiene que darle, pues, será esto otro, y al final es la sensación que tú puedes recibir a través de esas palabras, que es lo mismo que en la música. Tú escuchas la música y tú no la traduces ni la entiendes, sino que la sientes. Y esa es la gran diferencia. Bueno, fue una aventura vertiginosa, un poco bajo presión, pero que dio vida a este clásico, no solo de la música chilena, sino ya de la música latinoamericana. Y que marcó las vidas nuestras para todo, para séculas seculorum. Sin duda. De hecho, es un disco que ustedes igual han conmemorado cada cierto tiempo, para los 20 años, los 30 años. Bueno, eso que estamos conversando sucedió el año 81. 81. Y como todavía estamos en el 2021, ya falta poco para que se termine. 40 años. Son justamente 40 años que se pasaron, pero volando. No me di ni cuenta. Y esta es la otra portada con la que se hizo. Sí, esa salió mucho después con el tema de la tecnología, el CD y todo lo demás. Claro, las dos ilustradas por René Olivares. Tú en un momento de la conversación mencionabas a René Olivares. Sí. Es el ilustrador de gran parte. Pintor oficial, digamos, el Sexto Jaiba le dicen, y él es el que ha hecho muchísimas de las carátulas y ha creado toda la imagen de los jaivas, que nosotros hemos hecho la música y él ha hecho la imagen, digamos, pictórica, que se ha ido como desarrollando en paralelo. Así que él es una integrante más de nuestro grupo. El sexto jaiba. Dicen que el sexto. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos acá, por hablar con nosotros y compartir todas estas historias acerca de Altura de Machu Picchu, que cumple 40 años en 2021. Años, que 40 años no es nada. Y además que lo que conversamos es la 10ª parte de lo que le podría llegar a contar todas las anécdotas, historias y cosas, no sé, maravillas de la sala de grabación, por ejemplo. Todavía hay cosas por contar de Alturas de Machu Picchu. Pero caleta, habría que investigar más, anotar todo y hacer un libraco así. El próximo libro. Claro. Eso, pero no es una tarea fácil porque es mucha la historia, es mucho el momento y que pasó tan rápido además. Seguro. Muchas gracias, Mario. Un placer. Bueno, pues gracias a ti y saludos a toda la gente que nos va a ver o que nos está viendo o que ya nos vio, porque a lo mejor se repite también. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces tú estás elevando el volantín. Yo estoy ahí, claro. Gabriel, Eduardo, Claudio y Gato. ¿Y se ve Lilito? Sí, sí, sí. Yo creo que lo retocaron, porque ¿cómo se ve tanto? Lo dibujaron de nuevo. Lo dibujaron de nuevo. Y eso con banderitas chilenas. Claro. Un saludo cariñoso de Mario y los Jaivas. ¿Qué tal?